¿Cuál es la historia de crimen real más loca que has escuchado? Actualmente estoy obsesionado con el caso de Ellen Greenberg y el de Lindsay Busiak. Ellen Greenberg fue encontrada muerta en su apartamento cerrado con 27 puñaladas, incluidas las de la parte posterior de su cuello y cuero cabelludo. Un cuchillo aún estaba clavado en su pecho cuando la encontró su prometido. La muerte fue considerada un suicidio, a pesar de que las puñaladas en la parte posterior de su cabeza y cuello son casi imposibles de infligirse a sí misma. Resulta bastante fascinante. Lindsay Busiak era una agente de bienes raíces de Victoria, Columbia Británica, Canadá, que fue asesinada por dos clientes misteriosos mientras les mostraba una propiedad de $1 millón. Este caso es particularmente fascinante debido al nivel de planificación que se llevó a cabo en su asesinato. Muy probablemente se trató de un asesinato a sueldo muy bien planificado. Ese tipo, Chandler Halderson, que secretamente abandonó la universidad para jugar videojuegos todo el día. Cuando sus padres le preguntaron qué estaba haciendo, él dijo que tenía una oportunidad de trabajo en SpaceX y hizo que sus amigos en Discord fingieran tener reuniones de trabajo con él. Cuando sus padres pidieron su historial académico y sus cheques de pago, tuvo que inventar mentiras sobre por qué no podía recibirlos, llegando incluso a crear cuentas de correo electrónico falsas y dando números de teléfono falsos para pretender que era un miembro del personal de la escuela a la que supuestamente asistía. Incluso fingió una herida grave para cubrir el hecho de que se quedaba en casa todo el día jugando videojuegos y afirmó que le permitían trabajar desde casa. Creo que estaba tratando de convencer a su novia de comprar una casa en un estado completamente diferente para alejarse de las mentiras que había acumulado. Esto continuó durante aproximadamente un año, y el padre finalmente logró comunicarse con un miembro real del personal de su escuela, quien le dijo que su hijo no tenía ningún registro desde hacía aproximadamente un año, desde que abandonó. En lugar de ser honesto y admitir todas sus mentiras, Chandler asesinó a sus padres una hora después de esa llamada. Solo estoy recordando esto de memoria, así que podría haberme equivocado en algunos detalles, pero este caso siempre me ha fascinado desde que escuché sobre él. Paul Leroux. Es una lectura larga, pero vale la pena invertir el tiempo. No entiendo cómo Netflix no ha adaptado esto para uno de sus documentales de crimen verdadero. El hombre escribió TrueCrypt, probablemente creó Bitcoin y dirigió un imperio criminal en Asia que involucraba sustancias ilícitas, tráfico de armas ilegales, asesinatos y, probablemente, oro enterrado. Dr. Roman. Este médico trabajaba para la OMS en Suiza y vivía en un pequeño y próspero pueblo francés en la frontera. Toda su familia, tanto sus padres, su esposa como sus dos hijos pequeños, incluso el perro de sus padres, fue asesinada y su casa fue incendiada con él dentro en las primeras horas de la mañana. Afortunadamente, las personas vieron el fuego, llamaron a los servicios de emergencia y él fue sacado inconsciente y llevado al hospital. Resulta que él había asesinado a todos. No era un médico y había falsificado toda su vida. Nunca pasó más allá de su segundo año en la universidad. Cada mañana se subía a su auto y fingía ir a trabajar a la OMS. Había robado de todos para financiar su vida falsa, y estaba a punto de ser descubierto, así que decidió que era mejor matar a todos, una historia loca. Desde entonces ha sido liberado de la cárcel después de fingir haber encontrado a Dios. Hasta donde sé, ahora vive en un monasterio en algún lugar de Francia. La historia donde el hijo de una madre se escapó de casa, regresó 10 años después por una institución gubernamental, con una voz completamente diferente y características físicas distintas, y le dice a su madre que fue secuestrado por una red de trata de personas durante 10 años. Le inyectaron sustancias en los ojos para cambiar el color, le obligaron a hablar solo en francés y alteraron otros aspectos de su apariencia para que los informes de personas desaparecidas no funcionaran. Como resultado, tenía un acento francés muy marcado y había olvidado gran parte del inglés. Un investigador privado con formación en lingüística le dice que las personas no pueden simplemente desarrollar un acento, o olvidar su lengua materna, y no ser capaces de volver a hablar su idioma nativo al interactuar con personas de su país de origen. Hay algo sospechoso. Se encuentra el cuerpo sin vida de un adolescente en posesión de la mochila de su hijo. Se realizan pruebas de ADN y es una coincidencia perfecta.
La madre descubre que su hijo fue asesinado casi inmediatamente después de huir de casa, y este hombre es solo un vagabundo que encuentra casos fríos y pasa años construyendo la historia perfecta para hacerse pasar por la persona desaparecida y apoderarse de su vida. El individuo en cuestión era un criminal buscado, no su hijo. Lo aterrador es que estaba obteniendo detalles sobre su familia, de manera precisa, hasta el punto en que nadie habría sospechado nada si el investigador privado no supiera un dato obscuro de lingüística. Mary Vincent tenía 15 años y hacía autostop para regresar a casa. Fue recogida por Lawrence Singleton, quien la ató, la violó, le cortó ambos brazos a la altura de los antebrazos y la arrojó a una zanja al costado de la carretera. Mary usó barro para detener la hemorragia, subió por la zanja y recorrió 5 kilómetros antes de ser recogida y recibir atención de emergencia. Luego, diseñó sus propias prótesis para los brazos y se convirtió en artista. Realmente inspirador. Una historia que me impactó fue la de una mujer embarazada que se une a un grupo de Facebook en línea con otras mujeres embarazadas. Luego, ella entabla amistad con una miembro del grupo y comienzan a charlar. Eventualmente, la mujer embarazada la invita a su casa para tomar un té. La policía encuentra a la futura madre asesinada en su hogar y se da cuenta de que su bebé ha desaparecido. Alguien le abrió el abdomen y robó a su hijo. Rastrearon las comunicaciones en Facebook hacia una madre que había dado a luz recientemente. Resulta que todo era una mentira. La mujer había engañado a sus amigos y familiares sobre estar embarazada. Luego, se hace amiga de una mujer realmente embarazada solo para poder asesinarla y robarle a su hijo. Las pruebas de ADN demostraron que el bebé no era suyo y pertenecía a la víctima. Me conmocionó hasta lo más profundo. Probablemente tengo un sesgo porque vivo cerca, pero el secuestro de Jaime Close y el asesinato de sus padres. En medio de la noche, un hombre toca su puerta. Le dispara a su padre en la cara con una escopeta. Jaime y su madre se esconden en la bañera. El hombre entra y mata a la madre. Se lleva a Jaime. Mientras la lleva en su automóvil hacia su cabaña, pasan cerca de policías que se dirigen a la escena del crimen. Pasaron meses y esta pobre chica logró escapar arrastrándose fuera de la barricada improvisada en la que la mantenía. Corrió y, por suerte, fue reconocida por una mujer que paseaba a su perro. ¿La razón por la que hizo todo esto? La vio subirse a un autobús escolar y decidió que quería secuestrarla. Simplemente fue una coincidencia aleatoria que él la viera. James Whitey Bulger. Él fue el jefe del crimen más grande en Boston y un ex recluso de Alcatraz, mientras su hermano dirigía simultáneamente el Senado estatal y era considerado el político más poderoso del estado. Resultó que Whitey también fue reclutado como informante del FBI y la agencia le otorgó total protección por todos sus crímenes, lo que le permitió construir su imperio criminal y eliminar a cualquiera que lo amenazara. Escapó antes de ser capturado y estuvo en la lista de los más buscados del FBI durante un par de décadas, hasta que finalmente fue capturado en el sur de California. Más tarde, fue golpeado hasta la muerte en prisión por un mafioso italiano de Massachusetts, probablemente por ser un soplón. Esta historia inspiró numerosas películas y libros, incluido Los Infiltrados. Uno de mis episodios favoritos de Forensic Files, Ed Sherman asesinó a su esposa embarazada antes de irse de paseo en bote con sus amigos. Cerró las ventanas y las puertas y puso el aire acondicionado de la habitación al máximo antes de salir, con el fin de retardar la descomposición y establecer su coartada. Un testigo le dijo a los investigadores que, antes del día del asesinato, Sherman recomendó una película de terror llamada Blackout, que trata de un hombre que asesina a su familia y altera la escena del crimen para frustrar la investigación, encendiendo el aire acondicionado a una temperatura muy alta y dejándolo funcionando. También llamó a su esposa mientras estaba con sus amigos para reforzar aún más su coartada. Hizo la llamada desde una línea fija. Fingió estar hablando con su esposa, pero no se dio cuenta de que la hija de uno de sus amigos estaba escuchando en otra línea telefónica y lo oyó hablando solo. Netflix hizo un documental sobre un hombre que fue acosado por una exnovia que mató a su actual novia y hizo que pareciera que había desaparecido. Su ex envió miles de mensajes amenazantes tanto a él como a ella misma, haciendo que pareciera que también era el objetivo de la campaña de acoso. El asesinato de Tim McLean. En 2008,
Tim estaba en un autobús Greyhound de regreso a casa cuando un hombre llamado Vince Lee subió y eventualmente se sentó al lado de Tim. Tim estaba dormido contra la ventana cuando Vince sacó un cuchillo y apuñaló a Tim hasta matarlo. El conductor del autobús se detuvo y todos los pasajeros huyeron. El conductor y dos hombres intentaron salvar a Tim, pero como Vince estaba armado y los atacó, retrocedieron. Vince luego mutiló el cuerpo de Tim. Lo más notable es que le cortó la cabeza y la mostró a los pasajeros que aún estaban alrededor del autobús. Luego continuó cortando y comiendo los restos de Tim durante horas. El conductor desactivó el autobús para que Vince no pudiera escapar, y algunos de los pasajeros barricadearon la puerta para que no pudiera salir. Después de varias horas de un enfrentamiento con la policía, Vince finalmente salió por una ventana, fue sometido con una pistola eléctrica y arrestado. Vince fue declarado no culpable por razones de locura. Tenía esquizofrenia no tratada y creía que Tim era un demonio que necesitaba ser completamente destruido. Después de pasar años en un centro de salud mental, en 2017 es un hombre libre sin restricciones. Se dice que siente una tremenda culpa ahora que está sano, tratado y se ha disculpado con la familia de Tim varias veces mientras estuvo en tratamiento, no en persona, hasta donde yo sé. Cambió su nombre, pero su nuevo nombre está listado en la wiki, por lo que no es un secreto protegido. Esto siempre me ha impresionado, pero no por la brutalidad, aunque eso juega un gran papel. Es porque vi un vídeo en Reddit de un pasajero que estaba claramente en estado de shock, a quien le metieron una cámara de noticias y un micrófono en la cara para entrevistarlo. El entrevistador le preguntó, ¿has visto alguna vez algo así antes? Y el tipo respondió, ¿he visto alguna vez a alguien decapitado frente a mí y comido? No, no lo he visto. Simplemente me frustra que todas esas personas habían estado traumatizadas durante como 8 horas y luego a las 2 de la mañana tuvieron que lidiar con estos reporteros sin cerebro tratando de acosarlos por una historia jugosa. El culto de los niños de la hormiga, la Vallée sufrió un trato brutal en la comuna de Ontario durante finales de la década de 1980, padeciendo quemaduras de soplete en sus genitales, una aguja hipodérmica que se rompió en su espalda, y le fueron extraídos a la fuerza 8 de sus dientes. La Vallée intentó escapar de la comuna después de que Theriault le cortara partes de su seno y le golpeara la cabeza con el lado romo de un hacha, pero al regresar, él le quitó uno de sus dedos con cortadores de alambre, le fijó la mano a una mesa de madera con un cuchillo de caza y luego usó un hacha para amputarle el brazo. Fue tan terrible que una mujer, después de dar a luz, simplemente dejó al bebé afuera para morir y así no tuviera que crecer en ese entorno. Tengo un familiar cercano que es abogado y se ocupa de casos de asesinato capital. Muchos de sus casos no llegan a las noticias, o al menos, no a las noticias principales. Uno de esos casos involucró a un grupo de hombres que estaban jugando a ¿quién puede matar a más personas? Así que fueron en sus propios coches, recorrieron la I-95, se bajaron en múltiples salidas en el sur de Florida y asaltaron bancos, estaciones de servicio, Dunkin' Donuts y dispararon a personas al azar. Tenían ciertos lugares a los que intentaban llegar primero, literalmente, como una especie de búsqueda del tesoro. Esto sucedió a plena luz del día. Estos hombres iban hacia Fort Lauderdale por el sur del condado de Palm Beach, matando a personas sin razón alguna más allá de su propio entretenimiento personal, como algo salido de una película de Tarantino. La mayoría de estos hombres se enfrentan a la pena de muerte. Edición. En realidad, muchos de ellos ya están en el corredor de la muerte, pero están apelando sus casos y se está argumentando en la Corte Suprema este año. En 2008, no muy lejos de Seattle, un hombre publicó un anuncio en Craigslist buscando trabajadores para un empleo de construcción. Les indicó a los solicitantes que debían usar un atuendo específico y una máscara facial, y que él los recogería frente al edificio del Bank of America para llevarlos al sitio de trabajo a las 10 de la mañana. Cuando llegó el día y la hora, el hombre asaltó el banco vestido con el mismo atuendo. Luego, escapó hacia un neumático en el río, pero había asegurado una cuerda más arriba en el río, la cual usó para remolcarse río arriba mientras las autoridades buscaban río abajo, pensando que se había dejado fluir para escapar. Charles Holden recogió a un autoestopista, fue amenazado con un destornillador que estaba en el piso de su auto, logró escapar, condujo en dirección opuesta a su casa para asegurarse de no ser seguido,
regresó a casa, solo para encontrar al mismo autoestopista alrededor de su remolque y a su madre, Dorothy Donovan, asesinada con su destornillador, todo porque el asesino eligió al azar su casa. Rita Crundwell. Ella es actualmente la mayor perpetradora de fraude municipal en la historia de los Estados Unidos. Durante más de 20 años, malversó $53 millones del pueblo rural de Illinois para el cual trabajaba. Usó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso centrado en caballos y ganadería. No quiero arruinarlo aquí, pero la manera en que fue atrapada fue pura suerte, aunque eventualmente habría sido descubierta. Te recomendaría encarecidamente que tomes 70 minutos de tu día, noche para ver el documental sobre esto. Se llama Todos los caballos de la reina. Voy a poner el nombre más adelante en la edición porque lo olvidé. Pero retrocediendo a los años 40, quizás incluso antes, había un hombre cuya estrategia consistía en hacerse amigo de una pareja casada adinerada, empezar a vivir con dicha pareja adinerada y cuidar de ellos. Disolverlos en ácido y llevarse todas sus pertenencias, mientras todos se compadecen de ti, porque eras un tan buen amigo de la familia. Lo atraparon porque algunos de los huesos de una de sus víctimas no se disolvieron completamente en ácido. Edición, era John Haig. Y me equivoqué ligeramente, lo de la pareja casada fue solo una vez, pero él ganarse la confianza de sus víctimas y luego disolverlas en ácido y falsificar sus firmas para obtener cosas fue algo que hizo con al menos 6 personas, él admitió haberlo hecho con 9. Kim Wall, una periodista sueca que vivía en Copenhague. El día antes de que ella y su novio se mudaran a China, recibió la oportunidad de entrevistar a un conocido inventor danés, famoso por construir cohetes y submarinos. La entrevista se llevaría a cabo en su submarino. Sin embargo, él la torturó, violó, mató y desmembró en su pequeño submarino mientras estaba bajo el agua. Luego hundió el submarino para tratar de encubrirlo. Donde vivimos, los asesinatos de Harvey. 2 hombres eligieron al azar una casa. Entraron, ataron a mamá, papá y a la hija menor en el sótano. Pero, la otra hija menor estaba pasando la noche y estaba siendo dejada. Mamá tuvo que ir a la puerta a recibir a la hija y hacerlo sin revelar lo que estaba sucediendo. Bajo la amenaza de hacerles daño a los demás. Fue en vano, los hombres los mataron a todos brutalmente e intentaron incendiar el sótano. Esto traumatizó a nuestra ciudad. Una familia maravillosa, bien conocida y querida. Les arrebataron la vida unos monstruos criminales. En 1997, 2 hombres asaltaron un banco en North Hollywood, California. Estaban armados con rifles automáticos ilegales y cubiertos de pies a cabeza con armaduras improvisadas. El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, respondió y se desató un tiroteo. El LAPD no pudo neutralizar a los asaltantes porque la armadura improvisada de los delincuentes detuvo las balas y perdigones disparados desde las pistolas y escopetas de los oficiales. En un momento, la policía llegó a decir, literalmente no hay nada que podamos hacer. Luego, llegó el equipo SWAT. Finalmente, los hombres fueron abatidos. Uno de los asaltantes se quitó la vida disparándose en la cabeza, al mismo tiempo que un oficial de policía le acertó un disparo en la cabeza. El segundo hombre murió desangrado después de rendirse ante la policía. El tiroteo en su totalidad duró aproximadamente 44 minutos. Las únicas 2 muertes fueron las de los asaltantes, a pesar de que se dispararon miles de balas durante el enfrentamiento. Anthony Curcio ideó un brillante plan para un robo a un banco y aún así fue capturado. Durante semanas observó un Bank of America y anotó las entregas de sus camiones blindados. Había calculado cuánto debería haber en las bolsas, conocía a los empleados, sus horarios, todo. Ideó un plan de escape que incluía usar una balsa y un sistema de poleas para arrastrarse bajo un puente cercano hasta donde esperaba su vehículo de escape. Colocó un anuncio en Craigslist para paisajistas, pidiendo que los solicitantes llegaran al estacionamiento del Bank of America el día de su robo vestidos con jeans, camiseta azul, chaleco de alta visibilidad, mascarilla de polvo y gafas de seguridad. El día del robo, se paró junto a los trabajadores, vestidos igual, hasta que llegó el camión de Brinks. Entonces roció al guardia con gas pimienta y tomó 2 bolsas que contenían $400.000. Escapó en parte porque, cuando llegó la policía, encontraron un estacionamiento lleno de hombres que coincidían con su descripción.
Unas semanas después, los policías estaban interrogando a personas en el vecindario y encontraron a un hombre sin hogar que dijo haber visto a Anthony recuperar un disfraz de un bote de basura mientras estaba vigilando el lugar. El hombre sin hogar lo consideró sospechoso y anotó su número de placa. Anthony fue condenado a 6 años. Salió. Ahora es un orador público y autor enfocado en la prevención del delito. En los años 1970, un hombre llamado Rodney Alcalá era un asesino en serie que también participó en un programa de televisión llamado El Juego de las Citas, un precursor de los programas de citas modernos como El Soltero. De hecho, ganó, pero la chica, correctamente, simplemente sintió malas vibras y se negó a salir con él. Tiene 8 muertes confirmadas y algunos estiman que su número de víctimas supera el centenar. Actualmente hay un programa de Netflix sobre él, pero espera, eso no es lo peor. Un hombre llamado Sam Little también fue un asesino en serie, y ambos trabajaron para el Los Angeles Times. Él también confesó haber matado a casi 100 mujeres, 2 asesinos en serie, que no se conocían, pero que probablemente se cruzaban en la oficina y se saludaban educadamente de vez en cuando, en el mismo lugar y al mismo tiempo.